Viernes 10 de abril, la interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro, se extendió por más de 14 horas y el Senado aprobó la moción del Frente Amplio que expresó su máximo respaldo a la gestión. La oposición, entre tanto, cuestionó el rumbo de la gestión en materia de seguridad, habló de un camino fracasado y advirtió que se repiten políticas que llevaron a niveles de inseguridad nunca antes vistos. El Ejecutivo analiza incorporar personal mediante llamados o firmar nuevos convenios con organizaciones sociales para sostener la implementación de la Estrategia Nacional para Personas en Situación de Calle. El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, dijo esta mañana en Informativo Sarandí que la estructura de funcionarios de los ministerios resulta insuficiente para ello. El ex vocero del Ejército, Wilfredo Paivas, fue sobreseído en esta causa en la que había sido imputado por abuso sexual contra su hija de 15 años. La defensa presentó un informe de la Facultad de Medicina que indicó que padece sexomia, un trastorno del sueño en el que la persona puede realizar actos sexuales sin conciencia ni recuerdo posterior. La fiscal del caso Moisés Martínez, Sabrina Flores, afirmó que la condena a 12 años de prisión es acorde a la prueba presentada en el juicio. Señaló que no es posible aplicar el artículo 36 del Código Penal, que exonera penas en casos de violencia intrafamiliar, porque es muy específico en cuanto a los requisitos y no corresponde en esta situación. El Tribunal de Apelaciones revocó la prisión domiciliaria nocturna que se le había otorgado a Sebastián Maubecín y dispuso que cumpla arresto domiciliario total con tobillera electrónica. Está imputado por varios delitos de contribución a la explotación sexual de menores en el caso del ex senador Gustavo Penades. Hoy se realizará una audiencia clave por la búsqueda de petróleo en aguas uruguayas. La instancia fue convocada por el juez letrado Sebastián Amor, luego que la justicia admitiera un recurso de amparo presentado por organizaciones ambientales y pesqueras que cuestionan estas actividades. La audiencia está fijada para las 15:30 en el Juzgado Civil de 17º turno de Montevideo. La policía está investigando una concentración de decenas de motociclistas en una estación de servicio de Punta Carretas durante la madrugada de este viernes. El episodio quedó registrado en videos donde se observa a los conductores realizando maniobras imprudentes como levantar la rueda delantera, quemar cubiertas y generar ruidos. La estación de servicio realizó reclamos ante la policía y la intendencia por las molestias generadas. El Ministerio del Interior informó que está al tanto de la situación y analiza lo sucedido. Comenzó la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano. La inmunización previene el cáncer de cuello de útero y otros tipos de cáncer asociados al virus. El Ministerio de Salud apunta a alcanzar el 90% de la población menor de 15 años. La vacuna es gratuita, está disponible en todos los vacunatorios, está dirigida a varones y mujeres de entre 11 y 26 años sin necesidad de receta médica. Salud Pública aclaró que en ningún momento se planteó exigir receta para comprar paracetamol pese al aumento de intoxicaciones. Se registraron 461 casos sospechosos en el 2025 y la ministra Cristina Lustenberg llamó al uso responsable de los medicamentos. Anunció que la cartera se encuentra trabajando en la detección y evaluación de las causas de intoxicación aguda asociadas a este tipo de medicamentos. El Consejo Superior Tripartito comenzó a analizar la reducción de la jornada laboral propuesta el año pasado por el PIT-CNT. El ministro de Trabajo, Juan Castillo, apuntó que el sector empleador demandó que se incorpore la discusión en el tema productividad. La siniestralidad laboral con fallecidos se redujo a la mitad en el primer trimestre del año, según informó el Ministerio de Trabajo. Aún persiste una amplia brecha entre Montevideo y el interior en relación a la seguridad laboral. Los sectores con más casos son la construcción y los trabajos de campo. La Dirección de Aduanas incautó un contenedor con más de 16.000 perfumes en presunta infracción aduanera, con una estimación en el valor de los $700.000. Hay infracción marcaria también allí. Los productos provenían del puerto de Ningbo, en China, que tenía como destino Montevideo. Hoy desde las 19:30 se realizará el concierto homenaje a Alfredo Zitarrosa. Participarán más de 30 artistas de todos los géneros musicales. El espectáculo, con acceso libre y gratuito, se va a realizar en Plaza Favini, allí en 18 de julio, entre Río Negro y Julio Herrera y Oves. El tránsito permanece cortado en esa zona de la principal avenida y desde las 17 se va a cortar el cruce por Río Negro. Nos vamos ahora a la escena deportiva. Por la Copa Libertadores, Peñarol empató 1-1 ante Independiente de Santa Fe en Colombia, con gol de Matías Arezzo a los 50.
48 minutos. Por Copa Sudamericana, Juventud de las Piedras empató 1-1 ante Cienciano de Perú en el Estadio Centenario. Y hoy comenzará la fecha 11 de la apertura con Cerro Largo ante Cerro en Melo desde la hora 20. Mañana sábado, Montevideo City Torque enfrentará a Albion a las 10 de la mañana. Defensor Sporting recibirá a Boston River a las 15:30 en el Francini y a las 19 Nacional visitará a Deportivo Maldonado. Entre tanto, el domingo Central Español jugará ante Danubio a las 10 de la mañana. A las 15:30 Juventud de las Piedras se enfrentará a Progreso y a la hora 18:30 Wanderers recibirá a Racing. El lunes se cerrará la fecha con Peñarol ante Liverpool en el campeón del siglo desde la hora 20. Por la segunda división, hoy comienza la fecha 5 del torneo Competencia con Paysandú ante Rentistas a las 18 horas. Mañana jugarán La Luz ante Uruguay Montevideo y Oriental de La Paz frente a Miramar Misiones. Y el domingo completarán Fénix ante Cerrito, Colón frente a River Plate y Tacuarembó ante Huracán. La selección sub-17 de Uruguay derrotó 2-1 a Colombia y se metió en la zona de clasificación al próximo Mundial. Y 5 árbitros uruguayos fueron designados para el próximo Mundial. Gustavo Tejera será juez central, Nicolás Tarán y Carlos Barreiro serán asistentes y Leodán González junto con Antonio García estarán en el VAR. En hockey femenino sub-21, Uruguay enfrentará hoy a Argentina a las 17 horas. Las cimarroncitas ganaron los 2 partidos que jugaron. Y la selección uruguaya femenina de fútbol enfrentará hoy a Perú en Cusco a las 6 de la tarde por la Liga de Naciones clasificatorio para el Mundial 2027. Las celestes ocupan el 8º lugar entre 9 selecciones. En la liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol, hoy jugarán Hebraica Maccabi ante Malvin desde las 20:15. Mañana se enfrentarán Defensor Sporting ante Peñarol en la Reborges y Nacional ante Aguada en el Gran Parque Central. El domingo, desde las 9 de la mañana, se realizará la Carrera de Todos en el Prado, organizado por la Fundación Teletón. Las inscripciones permanecen abiertas. En las noticias internacionales empezamos hablando de la misión Artemis II de la NASA, que encara su fase más desafiante con el retorno de la nave Orión, que tendrá que atravesar la atmósfera terrestre a una velocidad superior a los 40.000 kilómetros por hora, enfrentando temperaturas cercanas a los 2.700 grados y maniobras críticas para lograr un amerizaje seguro en el Océano Pacífico. Según comunicó la NASA, el reingreso previsto y el amerizaje ocurrirá a la hora 21:07 de Uruguay. El descenso se producirá frente a las costas de San Diego y es considerado el tramo más peligroso del viaje. La cápsula debe caer en una franja de 3.700 kilómetros en el Océano Pacífico. Los equipos de rescate mantienen aviones C-17 en alerta, junto con helicópteros y apoyo logístico. Sí, le estaban pidiendo además a la gente que no se acerque a la zona, ¿no? Que tengan cuidado. Bueno, y en otras noticias clave del panorama internacional, destacamos que Estados Unidos e Irán desembarcaron en Pakistán para protagonizar una compleja negociación que permita sellar la paz en Medio Oriente. La ronda de negociaciones apunta a convertir un alto el fuego de 2 semanas en un acuerdo de paz a largo plazo. Estas instancias reavivaron las esperanzas de una reapertura del estrecho de Hormuz, por donde transitaba aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado antes de la guerra. Ampliamos esta y otras noticias del ámbito internacional. Ya están en Islamabad, capital de Pakistán, las primeras delegaciones de Irán y Estados Unidos para preparar las negociaciones del cese al fuego entre ambas partes que inician este sábado. Los puntos más importantes en estas conversaciones serán la apertura del estrecho de Hormuz, donde Irán quiere cobrar un peaje, y también la inclusión del Líbano en el cese al fuego. Conversaciones también entre Israel y el Líbano que tendrán lugar la próxima semana en Washington. Mientras tanto, en el terreno, los bombardeos israelíes continúan cayendo. Por su parte, el grupo Hezbollah también sigue atacando a Israel. Escuchemos el testimonio de Natalie, joven de 20 años, habitante de las afueras de Beirut. Vivo en una zona que da a los suburbios del sur donde se concentran los bombardeos, pero ahora bombardean por todas partes. Los ataques son arbitrarios y los objetivos también. Las escenas son siempre las mismas: sangre, muertos. Ya no podíamos soportar más el ruido de las explosiones, los drones, los ataques masivos. Todas las ventanas de nuestro piso se hicieron una nada. Hemos vuelto a vivir el mismo impacto, los mismos miedos, los mismos sustos. Ya no sabemos si al despertar habrá un mañana. Hungría celebra elecciones legislativas este domingo y por primera vez en 15 años el actual primer ministro Viktor Orbán no parte como favorito. El opositor de centro derecha Peter Magyar mantiene una ligera ventaja, aunque nada está escrito. Viktor Orbán ha acusado a la oposición de intentar generar caos y de conspirar con servicios de inteligencia extranjeros.
Faltan 2 días para las elecciones en Perú, elecciones presidenciales en medio de un aumento de la violencia urbana y la corrupción. La crisis política ha dado un total de 8 presidentes en 10 años, aunque la economía parece avanzar. Lo que sí preocupa para este domingo es el número récord de 35 candidatos a la presidencia.